Estamos celebrando el domingo 20 después de Pentecostés. Para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que el apóstol San Pablo escribió a los Efesios y nos dice lo siguiente: hermanos, fíjense bien cómo viven, no sean insensatos, sino prudentes, aprovechando todas las ocasiones, porque los días son malos. Por eso, no se confundan y dense cuenta de lo que el Señor quiere de ustedes. No se emborrachen con vino que lleva a la lujuria, sino llénense del Espíritu Santo. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten con toda el alma para el Señor. Den siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no veis signos y milagros, no creéis. El funcionario insistió: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 le dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Queridos fieles, es necesario que tomemos conciencia de algo muy real, y es que estamos en tiempos de guerra, así como se escucha, tiempos de guerra, porque la fe de nuestra Santa Madre Iglesia está bajo ataque. Y mientras esto está sucediendo, la mayoría de los católicos permanecen indiferentes, mientras los enemigos sí se esfuerzan y trabajan cada día. Ellos sí avanzan, ellos se preocupan día con día. ¿Por qué? Por destruir la fe de nuestro Señor. Ellos trabajan todos los días, mientras nosotros nos permanecemos indiferentes. Y entendámoslo bien. No se trata de una guerra visible, con soldados y ejércitos. No. Es una lucha invisible que busca destruir la iglesia desde dentro, para corromper a las almas y que las almas se condenen. San Pablo por eso nos dice en la epístola del día de hoy: pongan atención cómo viven, no sean necios sino prudentes, aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Si decía San Pablo eso cuando él vivía en la tierra, ¿qué podremos decir de los días en que vivimos? Son más que malos. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos ir como ciegos en medio del peligro, que no podemos permitirnos ser necios e ignorar las amenazas espirituales que estamos enfrentando, querámoslo o no. Debemos ser sabios y vigilantes, porque el enemigo busca destruir nuestra fe con la tibieza, con la ignorancia, pero especialmente con la confusión. La confusión siempre es el arma del enemigo, no es el ataque. El demonio no nos ataca directamente, dice San Pablo, se viste de ángel de luz, busca confundir, dividir. Ese es el espíritu del demonio. Eso quiere decir hereje, el que escoge, el que divide. Y no podemos permitirlo. Eso no puede ser. Por eso la Iglesia, para protegernos en esta batalla, nos ha dado un arma poderosa. La Virgen Santísima en persona vino con Santo Domingo y le dio el Santo Rosario. En tiempos de herejía, en tiempos de persecución, con esto vencerás, le dijo a Santo Domingo. Pero ¿cuántos de nosotros lo rezamos con devoción? ¿Cuántos hemos comprendido realmente
¿Cuántos de nosotros estamos convencidos realmente del poder del Santo Rosario y lo rezamos todos los días con ese espíritu que Dios nuestro Señor quiere? ¿Cuántos? Hoy más que nunca tenemos que rezar el Santo Rosario, no como la repetición vacía de palabras, no, sino como un grito de guerra espiritual, como una súplica fervorosa a nuestra Madre del Cielo para que nos ayude. Todos los días decirle: Santa María, ruega por nosotros ahora que estamos siendo perseguidos. En el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado ahorita, vemos cómo el siervo del rey se acerca con cierta fe y le pide que cure a su hijo, y nuestro Señor se molesta y le dice: si no ven milagros no van a creer. En cambio, en otra ocasión, un centurión romano que no era judío, un centurión gentil, va y le dice: Señor, cura a mi siervo, uno de mis esclavos está enfermo. Y tuvo tanta fe que nuestro Señor lo curó. Eso es lo que necesitamos, fe, fe. Debemos acudir con fe a Nuestra Señora para pedir su ayuda en medio de la crisis que vivimos. No nos engañemos, no vivimos tiempos normales, vivimos tiempos de crisis para la iglesia, tiempos que no tienen comparación alguna en la historia de la iglesia. Y el Santo Rosario es el arma del cielo para poder vencer. Porque el Santo Rosario es más que una repetición de Aves Marías, es como el resumen, el compendio de nuestra fe, porque allí vamos meditando los misterios de la vida de nuestro Señor. Con cada decena vamos recorriendo el camino de la redención, el anuncio del ángel, el nacimiento de nuestro Señor, su muerte en la cruz, su resurrección. Y así como el modernismo es la suma de todas las herejías, el rosario es la suma de toda la fe. Podríamos decir que es el antídoto contra el modernismo. Cada misterio es una enseñanza profunda que debemos meditar, pero sobre todo vivir, porque Cristo nuestro Señor nos enseña obediencia, pobreza, amor al sufrimiento. Y entonces, ¿cómo podemos rezar los misterios dolorosos y decirle: Señor, quítame este dolor, si lo vemos sufrir a Él por nuestros pecados? Por eso hay que rezar el rosario con devoción. Hay que hacer de cada palabra del Santo Rosario una meditación y un acto de fe en lo que creemos. Porque el rosario tiene una eficacia que nunca entenderemos. No basta con decirlo, con repetirlo. No basta con decir: yo rezo el rosario. No, hay que rezarlo con devoción, como Dios manda, como la iglesia siempre lo ha rezado, como lo rezaban los santos. Porque un rosario dicho sin atención, solamente por repetirlo, por cumplir, es como una espada sin filo, no sirve para nada. ¿De qué nos sirve estar repitiendo lo mismo, sin atención, sin devoción, sin amor a la Virgen? De nada. Eso no le hace daño al enemigo. El demonio se ríe de esos rosarios llenos de distracciones que no sirven para nada. Hay que rezarlo con devoción porque lo necesitamos. Porque cuando lo rezamos con fervor, con el corazón encendido, cada Ave María es como un golpe que le damos al infierno, como una flecha de fuego que hiere a las fuerzas del mal. Bien decía el apóstol Santiago en su epístola: la oración fervorosa del justo tiene un gran poder. Ahí lo tenemos en la mano y no lo usamos. Hay que rezar con fervor, creyendo y estando seguros de que la Virgen nos está escuchando y que escucha nuestras plegarias, nuestras súplicas, que le decimos con amor filial. ¿Cómo va a dejar la Virgen de escucharnos si ella misma nos trajo el rosario y nos dijo: pídanme lo que quieran? Ahí lo tenemos. ¿Por qué triunfan los enemigos? ¿Por qué seguimos con tentaciones? Porque rezamos mal, porque no rezamos el rosario por nuestra culpa. Pero habrá quien diga: yo sí creo que el rosario es necesario. No basta con decirlo, hay que rezarlo, hay que comprender, porque rezarlo hoy es más urgente que nunca. Nos encontramos en tiempo de confusión y combate espiritual, donde la fe es amenazada y atacada, y las almas están en peligro. Rezar el día de hoy no es una opción, es un deber para todos nosotros, porque debemos cuidar nuestra fe.
Debemos proteger la fe. Pero, ¿por qué tenemos que rezar el rosario todos los días? No es una rutina. ¿Qué es lo que hace al Santo Rosario? Que no sea opcional, sino un deber sagrado para nosotros el rezarlo. Vamos a exponer las 5 razones que le dan fuerza a esta verdad. Son las 5 razones fundamentales que hoy convierten al rosario en el estandarte de la lucha. En primer lugar, es necesario porque el Santo Rosario es un escudo que protege a la Iglesia del error y la apostasía. Cuando Nuestra Señora se apareció en Fátima y el comunismo amenazaba al mundo, ¿qué le pidió la Virgen a los pastorcitos? ¿Que reunieran ejércitos? ¿Que escribieran libros? ¿Que fueran a las universidades? No, recen el Santo Rosario. Eso fue lo que pidió, porque ella sabe que el rosario nos protege. ¿Qué sucede cuando los pastores se corrompen y las ovejas de la iglesia se pierden? ¿Qué es de la iglesia si los fieles no rezan? El enemigo lo sabe. Muchas almas se condenan. Y por eso la primera arma que usa es la confusión y el error. Ya decía San Pío X, que luchó contra el modernismo, que el modernismo es la suma de las herejías. Y si el rosario es la suma de la fe, ¿qué es lo primero que va a hacer el demonio para derribarnos? Quitarnos el rosario de las manos. Eso fue lo que hizo. Y nos lo han contado quienes estuvieron en Roma. ¿Qué fue lo primero que hicieron después del Vaticano II? Abandonar la oración, dejar de rezar, dejar la sotana, dejar de estudiar. Y el modernismo entró como cuchillo en mantequilla. Si no rezamos, vamos a perder la fe. Es una realidad. Hoy vivimos en un tiempo donde el error se disfraza de verdad y la apostasía se presenta como una falsa caridad. Nos dicen, no hay que dividirnos, hay que unirnos todos. ¿Para qué pelear? Eso es falso. ¿Cómo podemos nosotros, simples fieles, sin conocimiento teológico, defender la fe cuando los ataques llegan desde dentro de la iglesia? ¿Cómo lo van a hacer aquellos fieles que están allá en el modernismo? Con el Santo Rosario. Para eso es. Cada Ave María es como un escudo que vamos poniendo para proteger a la iglesia contra las herejías. Cada misterio meditado con fe es como una fortaleza que va preservando la doctrina. ¿No fue el rosario el que preservó a la iglesia en tiempos de Lutero y en las persecuciones comunistas y cuando Santo Domingo y cuando el modernismo? ¿No es al rosario donde acudían los santos para defender la fe? Pues sí, rezar el Santo Rosario es levantar una muralla de oración alrededor de la iglesia para protegerla de los enemigos invisibles. Los enemigos visibles no nos hacen nada. A esos no les tenemos miedo. ¿Qué nos puede hacer un enemigo visible? Matarnos. Es lo más que nos puede hacer. Y con eso nos manda al cielo. El enemigo visible no nos da miedo. El invisible, el error, la herejía, ese sí. Para eso está el rosario. Y cuando decimos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, proclamamos el dogma de la encarnación, afirmamos la divinidad de Cristo. Con cada rosario nuestra fe crece y las verdades de la fe son defendidas. Y estas verdades son la única luz que nos pueden guiar en la oscuridad en que vivimos. Esa es la realidad. Porque además el rosario es un arma poderosa en la lucha espiritual. El demonio tiembla al solo nombre de María. ¿Por qué? Porque le dice la Sagrada Escritura a la Virgen que es terrible como un ejército formado en orden de batalla. El rosario es la espada de la Virgen para vencer al enemigo y nos lo da. Tengan mi fuerza, tengan mi espada para vencer al demonio. No podemos ver las batallas invisibles que se libran a nuestro alrededor, pero sí podemos usar la espada de la Virgen para vencer. Hay tentaciones, dudas, desánimo, tibieza, confusión, que llegan a cada día y que nos confunden a todos nosotros, pero mucho más a nuestros pastores, obispos, superiores, sacerdotes. Llega el demonio y los tienta así con desánimo. ¿Para qué tanto pelear? ¿Para qué luchar?
si al final las almas no hacen caso, si al final nadie se convierte, si al final nadie va a convertirse? Ahí está el rosario. El rosario con fe es una espada en la mano que corta las cadenas del pecado y disipa las tinieblas del error. Cada Ave María que rezamos con fervor es un golpe al demonio que lo aleja y derrumba sus planes. A veces vemos y ya no tienen vergüenza los enemigos en decir que están haciendo agendas y planes para controlarlos. No tienen vergüenza. Con todo el cinismo del mundo nos lo dicen. Y queremos hacer planes y derribarlos. No, la Virgen se va a encargar. Hay que rezar el rosario. Cada Ave María es un golpe que usamos para destruir sus planes. ¿Quién de nosotros no ha sentido una tentación, desesperación, confusión? ¿Y qué es lo que hacemos? Todo menos lo que deberíamos de hacer. En ese momento hay que agarrar el rosario y pedirle a la Virgen: ruega por nosotros pecadores, y van a ver cómo el enemigo retrocede. El rosario es llama que quema y espada que hiere. No hay que enfrentar las tentaciones con las manos vacías. Hay que enfrentarlas con la espada del rosario y van a ver que vamos a vencer. Además, el Santo Rosario es un acto de amor hacia la Virgen. ¿Y quién es la Virgen? La Santísima Virgen es la generala en esta batalla. Antiguamente había una advocación a la que todos los cristianos acudían, la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora de la Victoria. Y esa fiesta se transformó en Nuestra Señora del Rosario. Porque el rosario no solamente es un arma de combate, es también un regalo que le damos a nuestra Madre Santísima. ¿Cómo podría la Santísima Virgen María, que es toda ternura y amor hacia sus hijos, quedar indiferente ante la oración que le dirigimos con tanto cariño? Cuando rezamos el rosario con devoción, no solamente le pedimos gracias para nosotros, la estamos alabando. Es como si le dijéramos: Madre mía, confiamos en ti, ven y defiende a la iglesia. Y eso a ella le agrada, claro que sí. ¿Qué hacían antiguamente los soldados llenos de fe en medio de la batalla? Levantaban el estandarte de su comandante. Ellos sabían que mientras la bandera de su general estuviera en pie, ellos tenían que pelear hasta la muerte. Y peleaban hasta morir mientras la espada, mientras el estandarte de su país, de su general, estaba en pie. Hay que levantar el estandarte de nuestro general, que es la Santísima Virgen, es el Santo Rosario. Hay que elevar la bandera de María y proclamar su dominio y su poder sobre los enemigos de la fe. Si los enemigos siempre han odiado el rosario, un Lutero, un Voltaire, los herejes de todos los tiempos, odian y desprecian el rosario, porque saben que cada Ave María va tejiendo la victoria de nuestra Santísima Virgen en la historia. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Rezamos? ¿Estamos conscientes del poder que tiene el Santo Rosario? Hay que luchar, hay que combatir contra los enemigos. Ofrezcamos con amor cada decena, como un acto de lealtad a nuestra Reina, diciéndole en cada Ave María: Madre mía, guíanos en la batalla, enséñanos a pelear, danos fuerza para resistir. Y es que además, el Santo Rosario une a las familias y las convierte en fortalezas de la fe. Hoy nadie puede poner en duda que la familia está siendo atacada como nunca antes. El divorcio, la confusión de roles, las ideologías destructoras, las leyes inicuas, todo conspira contra la familia. Porque el enemigo sabe muy bien que destruyendo la familia destruye la base de la iglesia y de la sociedad. Pero cuando una familia reza, cuando una familia se une para rezar el Santo Rosario, se convierte en una fortaleza inexpugnable, impenetrable, en un hogar protegido por la Santísima Virgen, en donde nada va a pasar. Imaginemos un hogar católico, donde cada noche se unen todos para rezar a una sola voz:
Dios te salve María, llena eres de gracia. El demonio huye de una casa así, porque el demonio le teme a la Virgen. Donde se reza el rosario, la discordia desaparece, las tentaciones se alejan y la paz de Cristo puede reinar. Padres de familia, ¿quieren defender a sus hijos del error? Recen el rosario. Madres, ¿quieren que sus hijos se mantengan firmes en la fe? Enséñenles a empuñar el Santo Rosario desde pequeños. Cada rosario rezado en familia es una muralla espiritual que el enemigo no puede traspasar. Porque finalmente el Santo Rosario trae la victoria en todas las batallas. No hay batalla en la que el Santo Rosario no haya demostrado su poder. Desde que Santo Domingo enseñó el Santo Rosario y Simón de Montfort peleó contra los albigenses judaizantes, pasando por Lepanto hasta las últimas batallas, siempre las victorias milagrosas y las conversiones de tantos pecadores han venido por el Santo Rosario. El Santo Rosario es la llave que abre las puertas del cielo y hace fuerza para derrumbar las murallas del mal. El rosario es la espada del humilde y la fortaleza del débil. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que la oscuridad va a cubrir a la iglesia y las almas desfallecen, entonces el rosario tiene que brillar con más fuerza. Como bien lo dijo San Pío X, cuando rodeado de modernistas, que estaban en el mismo Vaticano y que lo sabía, y que sabía que eran masones y que sabía que estaban persiguiendo a la iglesia, y que él solo con su cardenal secretario de Estado, Merry del Val, día con día defendían a la iglesia de los herejes y la protegían, y que veían que se les acababan las fuerzas y que los enemigos seguían sembrando confusión y división para lograr que el mal triunfara. ¿Qué escribió San Pío X en aquella encíclica sobre el rosario? Denme un ejército de cristianos que rece el rosario y conquistaré el mundo. Hoy, hermanos, hagamos esa realidad, esas palabras que se conviertan en realidad. Seamos el ejército de la Virgen, el ejército que combate de rodillas, con la espada del rosario en las manos. Luchemos no con violencia, sino con el poder del cielo. Con el rosario vamos a vencer. Y permítanme extenderme un momentito nada más para narrar cómo la victoria de Lepanto fue lograda gracias a la fe y a la oración de un santo papa. Dios nos mande un santo papa como este papa. El año de 1571 los turcos amenazaban con destruir la cristiandad. Habían reunido un poder nunca antes visto. Los cristianos, como pudieron, liderados por España y San Pío V, enviaron una armada con lo mejor que pudieron reunir. Don Juan de Austria iba comandando aquella armada. 23 años tenía don Juan de Austria cuando se puso en sus manos el destino de la cristiandad. San Pío V en Roma, el Papa, comprendió muy bien que ese joven no podía vencer. Comprendió muy bien que era insuficiente el ejército que iba. Comprendió muy bien que todo estaba en contra. ¿Y a dónde volteó? Al cielo. Él sabía que si el poder de la tierra no era suficiente, el poder del cielo era capaz para vencer. Y entonces el Papa convocó a toda la cristiandad a rezar el Santo Rosario. Y la misma noche de la batalla, él de rodillas, en oración, suplicó a la Virgen que le diera la victoria a sus hijos. Se cuenta que le dijo al rey de Francia que lo apoyara en la lucha, y el rey de Francia le dijo: no puedo, no tengo los medios para mandar soldados, tengo guerras y demás, he hecho un trato con los turcos, no lo puedo romper. San Pío V, indignado, le contestó al embajador de Francia: dile a tu rey que es una vergüenza para la cristiandad, porque yo con más de 70 años empuñaría la espada si fuera necesario para defender a la iglesia, pero no puedo. Dile que es una vergüenza.
Y sí lo hizo el Papa, de rodillas día y noche rezando el rosario para proteger a la iglesia, para proteger a sus hijos. Él decía, Cristo me encomendó a la iglesia, estos son mis hijos, pero la Virgen también es madre de todos ellos. Así que le pedía con fe y con devoción. ¿Qué hicieron los soldados por orden expresa del Papa antes de empezar a pelear? Todos a una sola voz, de rodillas empezaron a rezar el rosario. En cuanto terminaron de rezar el rosario, Juan de Austria se levantó y les dijo, a morir hemos venido, o a vencer si Dios así lo dispone. Pues en el nombre de Dios defendamos a la cristiandad. Y con un rosario en la mano y la espada en otra, empezaron a pelear. Al grito del Ave María empezaron a defender la Santa Fe y con sus barcos se lanzaron contra los otomanos. Mientras las naves chocaban y los cristianos iban cayendo y aquel golfo se convertía en un charco de sangre, en Roma solamente se escuchaba un murmullo muy piadoso. Era San Pío V, que de rodillas en procesión iba rezando el Santo Rosario con todos los fieles de Roma. Y la Virgen nos escuchó. De repente todo cambió y el viento se puso a favor de los cristianos y al mismo grito de Ave María, en pocas horas vencieron los cristianos. Fue una victoria milagrosa, no alcanzada por la fuerza de las espadas, sino por la fuerza del rosario. Si la historia nos lo demuestra, si los santos nos lo dicen, si Dios nos lo ha dado, ¿quién de nosotros se atreverá a despreciar el Santo Rosario, el poder del Santo Rosario, conociendo esto? A la Virgen hay que acudir. Eso es lo que necesitamos, el auxilio del cielo. Nos atacan y nos dicen, pero es que ustedes tienen este error y esto y lo otro, ¿cómo le van a hacer para que haya un Papa? No sabemos, algo tenemos que hacer, pero de una cosa estamos seguros, que si nosotros no conocemos la respuesta, la Virgen nos tiene que escuchar. Si rezamos el rosario con devoción, la Virgen nos tiene que escuchar y la Virgen nos va a ayudar. Hay que despertar. Hermanos, el tiempo de la tibieza no es hoy. Ese tiempo ha pasado, no podemos esperar más. Hay que empuñar el Santo Rosario, como un soldado toma su espada. Cada Ave María rezada con devoción es un grito de guerra, una súplica al cielo y un golpe al infierno. Que cada familia se levante todos los días con esta arma entre las manos y que cada católico se convierta en lo que debe ser, un soldado fiel de la iglesia, para que algún día, en la tierra o en el cielo, como decía San Pablo, no lo sé, Dios lo sabrá, logremos ver triunfar el estandarte de la Virgen. Hay que despertar. No estamos en tiempos para vivir cómodamente y tranquilos en nuestras casas, no es tiempo de paz, es tiempo de guerra. El demonio está avanzando, el error se está propagando, pero nosotros no tenemos que temer, porque en las manos tenemos una espada invencible. Hay que luchar, hay que rezar y hay que clamar en el nombre de María. Que el demonio tiemble ante el rosario rezado con devoción y que el cielo se llene de alegría con nuestras oraciones. Que el Santo Rosario suene como un eco en cada hogar de la iglesia y que se convierta en la señal de fidelidad a la Virgen Santísima. Recemos el rosario y entonces venceremos. Defendamos a la iglesia con el rosario en la mano y el nombre de Cristo en los labios, y algún día, en la tierra o en el cielo, veremos a Cristo triunfar. Porque cuando la Virgen le dio a los pastorcitos el encargo de rezar el rosario, y los pastorcitos tenían miedo por el infierno que vieron abierto y por el comunismo que veían avanzar, la Virgen los tranquilizó y les dijo, no se preocupen, al final mi inmaculado corazón triunfará. ¿De qué depende que el corazón inmaculado de María Santísima triunfe? Del rosario. Hay que rezar, que se nos hagan callos en las manos de rezar el rosario.
hay que empuñar la pluma, hay que empuñar el libro. En la mano izquierda estudiando, trabajando o peleando, y en la mano derecha el rosario, que haga callos en nuestras manos, y la Virgen nos escuchará, y algún día reinaremos con ella por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.